Cuando yo estiré la pata, me dieron ganas de fumar, pues creo que es hora de faros chupar. Escucho que alguien camina con tacones de Catrina. Buenas noches, bienvenidos. Buenas Hola, noches. Rafa. Vamos a presentar a nuestros invitados. Bueno, ya los conocen ustedes, pero Diego De Grati, Luis Darío Salamone, los dos en Argentina, están tal cual siendo y protagonistas en esta Noche de Muertos que estamos celebrando en el país y justamente pues también en el mundo, ¿no? Y esto es una prueba de nuestra hermandad, de nuestra amistad, también con muchos compañeros, muchos colegas de Argentina y de México, celebrando, así como lo indica esta época también, vía Zoom. Hace un par de años hicimos en Zacatecas un evento también en conmemoración al Día de Muertos, que se llamó El Deseo y la Muerte y el Deseo, y eso nos llevó a reanimar esa actividad novedosa, donde el psicoanálisis, por supuesto, que tiene mucho que decir también en relación a esta convivencia, como intitulamos en el afiche, entre los vivos y los muertos, que tal cual es una de las facetas que tiene México en su relación con, podemos decir, con la muerte en términos generales y, ¿por qué no?, en términos particulares, como el día de hoy, con los semblantes de la muerte. Semblantes que el día de hoy y el día de ayer se organizan a nivel nacional y se hace en verdad un festejo sumamente rico, en donde en términos generales se evoca a los muertos. Hay que decir también que a los muertos queridos, porque son estos muertos queridos los que se invocan a través de las ofrendas, conmemorando y festejando, teniendo la fe de que se abrirá, digamos, un puente, un espacio, y que los muertos regresarán a visitar a sus seres queridos vivos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pensando en ellos, recordándolos, nombrándolos, respetándolos, honrándolos, a través de cosas con las que ellos vivían mejor, por así decirlo. Cosas que para nosotros serían cosas con las que gozaban, en el buen término de la palabra. Hablamos de sus canciones favoritas, de sus alimentos favoritos, sus bebidas favoritas, sus frases favoritas, o si no las favoritas, las más representativas de ellos a través de toda su obra, su quehacer finalmente, en su estancia mientras estaban vivos, pero que dejan ese discurso que tenían, se mantiene vivo a través de quienes los recuerdan, quienes los quieren, y que en esta ocasión lo mágico de estos días es la simultaneidad con que todos o muchas familias tienen esta fe de hacer este ritual, esta ceremonia con estas ofrendas, y hay también un respeto a la ceremonia misma, porque hay que recordar que nada de lo que se les ofrenda el día de hoy a ellos se consume por parte de los vivos. O sea, si se les deja, por ejemplo, un
un tequila 1800 o un mezcal de gusano o de alacrán. Y no es que el 3 de noviembre se lo vaya a tomar los que quedaron ahí, se tiran esos alimentos porque se piensa, se tiene la fe de que el muerto vino y lo consumió, le quitó el alma a esos alimentos, a esa ofrenda, entonces ya no están aquí, ¿no? Ese tequila, ese pan, ese mole, se regresa junto con ellos, ¿no? Entonces es una fiesta, una ceremonia reconocida a nivel mundial y que es una de los ejemplos en los que, en este caso, a través de los semblantes, se puede atemperar lo que pudiera ser en otro momento angustiante de entablar relación con los ya fallecidos. Vamos, en la medida en que vaya avanzando la conversación, Diego y Luis, a ir dando otras facetas de lo que ya corresponde a la cultura mexicana y su particular relación con lo que también pudiera ser, no el Día de Muertos, pero sí la pulsión de muerte, ¿sí? Sí, otros ángulos que tiene esta cultura a través de su historia, la cantidad de invasiones que ha tenido, a través de sus ancestros, de la prehistoria, digamos, moderna, de lo que nos antecede, como las culturas indígenas, en particular la cultura mexica y la adoración al dios Huitzilopochtli, ¿sí? Al dios de la guerra, de los sacrificios humanos, que está puesto en el centro, en el corazón, digamos, de la idiosincrasia y de la teocracia de los mexicas, que es capital de este país y que implica, por supuesto, una divinización de los poderes de la naturaleza, digamos, de lo que podríamos pensar como algunos nombres de lo real, en tanto esa muerte que puede ser dada por la naturaleza o por los enemigos que vienen a invadir y que provoca entonces los famosos sacrificios que se hacían para poder negociar con estos dioses y obtener de esa manera cierto cuidado, cierta protección, ciertos beneficios. Que bueno, veremos cómo en otras creencias algo de eso hay, aunque me parece que en este punto el centrar las cosas en la amenaza de muerte y el divinizar tal cual alrededor de esa amenaza de muerte, en el caso de los mexicas a Huitzilopochtli, pero veremos también en el caso de la actualidad algunos cultos a lo que se ha construido como la Santa Muerte, que algo tiene que ver con eso. No es, por supuesto, nada tan complejo y tan complicado, como tan sofisticado como era la cultura mexica, pero es, por así decir, una subcultura donde se ha creado pues sí, una divinidad que no lleva muchos semblantes, no es tal cual una religión, pero sí es una creencia que finalmente tiene el mismo propósito de negociar con la muerte o con la posibilidad de morir. Por ahí les propongo, Diego y Luis, que vayamos abriendo la conversación y vayamos haciendo estos intercambios. Luis, Diego. Bueno, empiezo yo. Sí, sí. Bueno, en principio yo no me veo acá, pero ustedes me ven y me escuchan, ¿no?
No Sí, sé cómo ahora lo te tenés. ves. Bueno, en principio quiero agradecerte, Aldo, y a todos los presentes por esta posibilidad de estar en esta noche que yo he tenido la dicha y el privilegio y el inolvidable recuerdo ha quedado de eso, de poder estar en México el Día de los Muertos, gracias a la invitación que me cursaron, que me cursó Espacio Lacaniano y que Aldo llevó adelante para hablar de estas cuestiones en el Día de los Muertos hace unos años, así que volver a estar en una celebración, aunque sea virtualmente, para mí es una alegría nuevamente, y es recordar esos momentos que son para mí realmente únicos. Yo, bueno, recuerdo que en aquella oportunidad había dictado esa conferencia que mencionaba Aldo, y bueno, yo no soy alguien que nació en México, por más que tengo el corazoncito allí, y no conozco tan bien como los mexicanos seguramente la cultura esta, pero siempre me había traído profundamente, desde muy pequeño, y creo que lo conté en aquella oportunidad, era algo paradójico, porque yo me enteré del Día de los Muertos por un yanqui. Yo me enteré del Día de los Muertos por un escritor que era quien más había escuchado yo hasta ese momento hablar del Día de los Muertos, que era Ray Bradbury, que había viajado a México y había quedado muy impactado por esta festividad. Y entonces desde muy pequeño yo decía, algún día tengo que conocer, y tuve la dicha de poder hacerlo, así que esto es un recordatorio y va mi agradecimiento nuevamente. Les decía, por supuesto que yo no puedo hablar del Día de los Muertos, puedo palpitarlo, puedo disfrutarlo, puedo aprender de ustedes, de muchos de los que estarán acá mexicanos, pero a mí siempre, como a cualquier psicoanalista, como cualquier neurótico, me parece, siempre le ha interesado la relación entre la vida y la muerte, particularmente si uno es un neurótico obsesivo, digamos, es algo que está permanentemente sobre el tapete, es algo que desde muy pequeño estudié filosóficamente, etcétera, etcétera, pero que realmente uno puede llegar a tener un acercamiento a la cuestión a través de un análisis, ¿no? Hay algo que dice Lacan, que es una frase seguramente que él toma de otro lado, popular, pero que la cita, dice, ni al sol ni a la muerte se lo puede mirar de frente. Y yo siempre tenía la idea de que si bien no se la puede mirar de frente, el mexicano tenía otro acercamiento con la muerte, y que el Día de los Muertos es una especie, tanto en México como en otros países que se celebra, es una especie de acercamiento que me parece que nos pone en relación a una temática que es central para la vida, ¿no? Y que no es ajena a la vida. Creo que eso es lo interesante que yo palpité en aquella ocasión y que pienso cada vez que pienso en el Día de los Muertos, que se celebran en diferentes países, pero que, bueno, lo he visto en México, y es que de alguna manera se capta muy bien ahí la relación que hay entre la vida y la muerte. La idea de Lacan es que no hay la vida primero y luego viene la muerte. La idea de Lacan es que la vida se introduce y se introduce de la mano de la muerte, ¿no? Que hay una relación topológica entre la vida y la muerte que no va una sin la otra. Que está, él pone el ejemplo de una figura topológica cuando todavía no recurría a figura topológica clásica, que es el anillo. Y dice, el centro del anillo, que no queda claro si está adentro o afuera, porque es adentro, pero también a la vez es exterior, es interior y es exterior, es sextimo, ¿no? Ese centro es una buena representación de la muerte, es algo que está dentro de la vida y que parecería que está fuera, pero está con la vida, ¿no? Y me parece que hay algo que, bueno, que también está presente en Freud, cuando él pone las dos grandes cuestiones que no se pueden de alguna manera encontrar en el inconsciente, pero en torno al cual giran un montón de producciones, pone ahí dos cuestiones que no están representadas, que son la sexualidad y la muerte, ¿no? Como dos imposibles, que son precisamente lo que ocupa el lugar central, el hueso de cualquier tratamiento. Entonces me parece que hay ahí algo muy, muy interesante y que también lo introduce él cuando describe lo que es el concepto de pulsión de muerte, ¿no? Lo mismo que decíamos antes de la relación entre la muerte y la vida, podemos plantearlo en relación a Eros y a Tánatos. Hay una relación topológica entre ambos,
Y hay, bueno, referencias muy interesantes que los llevan a Freud a pensar el concepto de pulsión de muerte. Entre ellos haber vivido la Primera Guerra Mundial, y ahí escribe un artículo que es bastante conocido, donde precisamente se plantea cuál es la actitud que los hombres tenemos ante la muerte. Y se plantea esta cuestión que decíamos antes, de que no hay una representación en el inconsciente de la propia muerte. Es más, estamos hasta convencidos de la inmortalidad, digamos, ¿no? Y esto puede deparar problemas. Por eso me parece que tener presente, no negar la cuestión de la muerte, marca otra posibilidad de un vínculo, incluso en el plano de lo afectivo, porque en general en lo afectivo lo que también se juega es que las partículas de hostilidad que se genera por la relación que hay entre Eros y Tánatos, y que son muchas veces un deseo de aniquilamiento, son reprimidas y eso genera síntomas, digamos, ¿no? Esta es la lógica misma de la neurosis. Hay algo que decía Bousset que me gusta a mí, él decía que los mortales se preocupan tanto de sepultar los pensamientos de muerte como de enterrar a sus muertos. Y es verdad, uno constantemente está con esa intención de dejar de lado la cuestión, y por eso me parece que tener una relación directa, festejarlo. En Argentina, yo soy entrerriano, de una provincia donde se festeja mucho el carnaval. Y en el carnaval, a mí me hizo acordar mucho cuando veía el desfile de las carrozas y de los disfraces, se juega algo muy ligado también a veces, pero no solamente a la muerte, sino a la sexualidad y a la muerte. Porque ahí desfilan carrozas, donde aparecen motivos también ligados a la muerte, pero hay una celebración más bien a la vida que a la muerte, digamos, ¿no? Y hay muchas cuestiones ligadas al campo de lo sexual, pero también hay pequeñas cuotas de calaveras y cosas que se ponen, que a mí que marcan esa relación entre la sexualidad y la muerte, y que me parece que a mí me generaron ese gusto, por lo que después pude ver de una manera tan contundente. Y es un momento donde se juega algo que va más allá de lo que se reprime precisamente en esas festividades, ¿no? Uno se toma una licencia de dejar de lado esas cuestiones y lo pone en primer plano. Igual me parece que hay muchísimas cosas que yo he visto en el Día de los Muertos, en las celebraciones, esto que decía Aldo, el recuerdo que uno tiene, que hace que permanezca en la memoria y que permanezcan vivos muchos sujetos que uno ha querido en la vida. Pero siempre tengo en la cabeza una frase de Freud que dice, en latín la dice, pero la podemos traducir muy fácilmente, dice, si vis vitam param mortem, ¿no? Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Y creo que quizás celebrar el Día de los Muertos es una manera de estar en relación a esta cuestión. Hay un tema que yo quisiera, para que podamos charlar entre nosotros y preguntarle a Aldo, a los que hoy se acercaron a este evento, a Diego también, por supuesto, que él ha escrito un libro donde el tema de la muerte tiene un lugar central. A mí realmente me fascina la cultura mexicana y creo que el tema de la muerte es algo muy interesante allí. Pero yo lo que me pregunto es si bien hay otra relación con la cuestión a partir de la celebración, por ejemplo, de este día, me pregunto si eso cambia ciertas condiciones de lo que se juega en lo social. Voy a intentar ser más claro. Es claro que a partir de la relación que hay con la muerte no hay una negación, como generalmente puede haberla, que a veces es una negación masiva. Hay cierta aceptación y reivindicación de la cuestión, pero lo que no me queda claro de haber conocido la cultura mexicana es si cambia la relación con la pulsión de muerte en el sentido en que uno puede asumir algo de eso, ¿no? No me queda claro que sea una asunción. Y esto lo digo porque es verdad que también como está esto presente en la cultura mexicana, también hay mucha cuota de agresividad, esas partículas hostiles que decía Freud. Quiero decir con esto que no sé si esto cambia la relación que uno tiene con la muerte. Esa es mi gran interrogante, que lo dejo abierto para que lo podamos debatir esta noche. Bueno, por ahora dejaría la cuestión acá y seguimos. Está bien la pregunta, ¿no? ¿Quedó claro, no, lo que planteo? ¿Eh?
¿Quedó claro lo que planteo? Sí, Digo, si sí, sí. es claro que hay una celebración y una aceptación de cierta cuestión ligada a la muerte, pero Tengo, ¿eso nos pone en una mejor relación con la muerte o la relación sigue siendo complicada? Esa sería la pregunta. yo tengo ahí una respuesta, pero Diego, queremos escucharte, venga. Bueno, primero, buenas noches a todos. Aldo, agradecerte la invitación. Gracias, Luis, por también tenerme en cuenta en esto. Como lo dijo Luis, tuve la posibilidad de escribir un libro que tiene que ver con el tema de la muerte, el suicidio y el duelo. Y cuando empecé a hacer la investigación con respecto al tema de la muerte, necesariamente tenía que llegar al pueblo que tiene ese vínculo íntimo con la muerte, que es la cultura, el pueblo mexicano. Y, y más allá de haber visto en una que otra película, haberme metido de lleno a leer me pareció precioso. Y un poco lo que dijo Luis, a mí me encantaría en algún momento tener la posibilidad de estar en México para estas fechas y poder tener la experiencia más cercana emocionalmente de lo que tiene que ver con el Día de los Muertos. Eh, la verdad, lo pienso en un montón de lugares. Me parece que Luis, en esta relación topológica que situaba de Lacan y la introducción de la muerte como y la vida, pensaba porque muchas veces nosotros en general pensamos el después de la existencia y nunca nos preguntamos de dónde venimos antes. Es decir, es como paradójicamente la muerte aparece ahí como una frontera y en lo topológico tiene que ver con esto. Hay algo que están juntos, no son indivisibles. Pero solo solemos preguntarnos por lo que vendrá y no de dónde uno proviene o dónde estuvo anteriormente a esto. Y un poco también el ver en lo que pregunta Luis también hoy me rondaba en la cabeza con la idea de la muerte también porque en la primera etapa de lo que yo escribo sobre la muerte, lo vinculo mucho a la filosofía y a pensadores franceses con respecto a cómo ellos también han visto el pasar de la muerte de distintos lados. Y también pensaba, con lo que nombraba Luis, cuál es el vínculo también que tiene esta posición frente a la muerte, cómo va a actuar en el duelo. Porque me parece muy interesante el Día de los Muertos, como lo fuiste mencionando, Aldo, que es un puente. Es como cósmicamente una vez al año se abre ese portal donde se vinculan los de que están de un lado y del otro y festejan. Y quiero, y ahí también es esa la pregunta que me generé hoy todo el día, ¿cómo va a actuar también esta festividad también con lo que es el duelar de un ser querido? Porque como dijo Luis, el afecto se juega en estos grados de hostilidad, como nombró Luis, que menciona Lacan. Es muy interesante porque uno de los filósofos que trabajo es Jankélévitch, es un filósofo francés, y él habla de tres tipos que tienen que ver con la muerte. La muerte en tercera persona, en segunda persona y en primera persona. En tercera persona él dice que es aquella cuando la muerte aparece cercana, pero no tiene un vínculo afectivo con uno. Es decir, uno puede ver un cortejo fúnebre, sabe que ahí justamente polula la muerte, pero no tiene que ver con una cercanía. La muerte en primera persona es justamente aquella que nos va a tocar en algún momento determinado y cómo uno se enfrenta a ella. Y la otra que pone en relación tiene que ver justamente con la muerte en segunda persona, que ahí tiene que ver con el vínculo afectuoso o afectivo que tiene con el otro. Filiari también retoma mucho los conceptos de justamente de Jankélévitch, y él habla de lo que es la muerte propia, perdón, la primera que sería la muerte de amada, la segunda es la muerte propia, la muerte del otro, y la cuarta parte sería la muerte invertida. En la muerte del otro también hace hincapié en lo que traía Luis, que tiene que ver que en Europa justamente la muerte va a estar muy vinculada a la sexualidad, entre lo erótico y lo tanático. Por eso también pone que justamente en ese momento, en lo que sería la muerte del otro, lo que se juega socialmente hay una vinculación amorosa muy fuerte con los demás, y lo cual hace que los duelos sean exageradamente dramáticos, como una ofrenda también que tiene que ver con el amor. Y en algún lugar, lo que nombraba también Aldo, que tiene que ver con la cultura de tu pueblo, en lo cual, como dijo Luis, uno puede tocar de oído, y estoy más para escucharte a vos y a los colegas mexicanos que nos pueden aportar y mucho a nosotros, que también esas ofrendas a esos dioses o a ese dios era a través del amor, era una forma de significar la devoción, el amor que se tiene por ese gran otro.
Entonces, el amor entra también en juego y en algún momento también, en esto tiene que ver con un poco lo que dijo Luis, de lo tanático, pensar que en un momento la sexualidad fue el tabú para dejarse una puertita y empezar a ser más visible, por decirlo de un modo, y hace un tiempo la muerte parece ser un tabú. No podemos hablar de la muerte, por eso que los días, haya una festividad como el Día de los Muertos, me siento mucho más identificado con esa celebración que con el Halloween. Si estoy más cercano de cualquier momento empezar a festejar el Día de los Muertos, que me siento mucho más cercano. Tal vez tiene que ser que compartimos también no tan solo la lengua, sino lo cultural. También festejamos Halloween en México la vez pasada que estuve, ¿o no? Algo. También se celebra, ¿eh? Está bien, bueno, yo en cuestiones de elecciones y entre una u otra me quedo más con el Día de los Muertos. Pero bueno, hay mucho más para poder plantear, pero no quiero aburrir y capaz un poquito en esto Aldo y Luis, y bueno, como los que están acá, que puedan aportar, porque veo caras conocidas y que saben mucho del tema también, como el querido Oscar que está ahí dando vuelta la Morgia, que es un crack. Sí, creo que para ir circulándolo, esto que dices pudiera ser parte de la diferencia que existe, que en eso seguramente ustedes lo ven mejor que nosotros acá, pero la muerte como tabú, sí, evidentemente no es tan intensa en México. Parece que sí, más allá del Día de Muertos y de la relación que les evocaba hace un momento de los mexicas con los sacrificios humanos, etcétera, la Santa Muerte como tal. Y creo que está plasmada en nuestra cultura, probablemente en algunas ciudades más que en otras, pero creo que en términos generales, las imágenes, que ahí yo les voy poniendo este asunto de la muerte, pero a nivel del semblante, ¿no? A nivel del significante, de las imágenes, del semblante y como tal, aquello que cubre lo real, si quisiéramos pensar un real como la muerte misma, ¿no? Y las imágenes de las calaveras, las ofrendas, el traer como tal, las fotografías de los muertos, el hablar de la muerte propia, el ser finalmente mexicanos, como les comentaba un poco, estos mexicanos al grito de guerra, ¿no? O sea, el poder dar la vida en pos de una identidad nacional, como está escrito en el himno nacional, ¿no? Esto es una cosa, ¿no? La muerte en tanto significante, en tanto semblante, y ahí tiene la característica de cubrir lo real, aunque esos significantes hablen de la muerte, ¿no? Que esos semblantes hablen de la muerte, pero sabemos que al hablar ya se está velando como tal lo real que pudiera ser eso que llamáramos la muerte. Pienso que la muerte como real no tiene nombre, ¿sí? Sería un real tal cual, ¿no? Y que el ponerle un nombre como lo ponemos en México y en todo el mundo, o sea, el significante muerte o el significante vida, ya nos vela algo de lo real de la vida o de lo real de la muerte, que no sería correcto nombrarlo ni vida ni muerte, porque tendría que no tener nombre, ¿no? Para ser así estrictos, para que realmente fuera del orden de lo real, implicaría la ausencia de los semblantes, la ausencia de lo imaginario, de lo simbólico como tal. Entonces, por un lado está la cuestión de los semblantes, ahí podría pensar esto que dices, Diego, de que no hay tanto un tabú como tal. Me acuerdo una vez justamente en Argentina, presentando un trabajo sobre el declive de los nombres del padre y su relación con lo real y el narcotráfico, la violencia, los secuestros, las violaciones, ¿no? Los robos, la inseguridad. Y hablaba
en relación a esta característica de los capos actuales, ¿no? Que tienen este punto, este rasgo de levantar la represión ¿sí? De lo pulsional, como dicen, a nivel de Eros y de Tánatos, pero en este caso en una mezcla bastante específica, dado que pueden, según ellos, violar a quien quieran, secuestrar a quien quieran, robar a quien quieran, asesinar a quien quieran. Incluso ponía el ejemplo de este Z40, que era el líder de los Zetas, un cártel muy famoso de México, que incluso llevaba a cabo su ritual, esto está documentado en periódicos, donde literalmente podía comerse el corazón de ciertos enemigos importantes. Y bueno, le presentaba esto, entre otras cosas, y al final una psicoanalista europea, así como del norte, como de Suiza, se me acercaba y me decía, pero ¿qué no esto del padre primordial, del padre de la horda, el padre que no se reprime nada, que no hay castración para él? ¿Qué no eso era un mito? Y era interesante la pregunta misma, ¿no? ¿Qué tanto se puede pensar que es un mito? Es un mito si tiene un cierto grado de tabú, ¿no? Como dices, Diego, y sin ese grado de tabú y de semblante de represión, realmente puede retornar tal cual en lo real bajo ciertas figuras que tampoco duran mucho, ¿no? Porque no por nada la Santa Muerte es este santo, esta pequeña divinidad a la cual se acerca tanto el narcotráfico como en el origen de este culto, los mineros, ¿no? La Santa Muerte tiene su origen en los mineros de Zacatecas, ¿sí? En Sombrerete, en Chalchihuite, hay minas, y al interior de la mina, porque los mineros todos los días corrían el riesgo de morir, tenían este altar de la muerte adentro, a la cual al pasar por ahí, pues le decían algunas palabras, le pedían algunas cosas para poder salir vivos ese día. Entonces los narcos y los mineros, ambos en una proximidad constante con no cualquier real, sino un real que tendría que ver con la angustia literal de muerte, y como nos recuerda Freud, ¿no? La angustia de la pérdida del amor del otro, que sería la que nos garantizaría una cierta protección, ¿sí? Como lo cumple en este caso la Santa Muerte. En ese sentido, creo que sí hay en la cultura mexicana está permeado una relación más directa con esto, pero, bueno, también te decía, en las calles, en los grafitis, en el metro, en el arte en general, Posadas, Diego Rivera, vamos, tú lo ves, esas imágenes constantemente, ¿no? No necesitas ser Día de Muertos para que estés todo el tiempo viendo estas imágenes en lo urbano, en la cultura urbana, ¿no? Entonces hay una familiaridad. De ahí a decir que hay una menor relación con la pulsión de muerte como tal, la pulsión de muerte que presentifica un real, ¿no? Que tendría que ver con la violencia, la agresividad, el sufrimiento, la mortificación, la angustia. Creo que no hay semblante y no hay significante en ese sentido que te libre de eso, ¿no? Y puedes alcanzar la mortificación y la violencia con el Cristo en la mano o, o con nada, con ningún otro semblante. Creo que en ese sentido sí no hay representación de la muerte en el inconsciente, como dice Freud, ¿no? Y en ese sentido no estamos librados de nada, somos igual que todo el mundo, ¿no? Sería falso tener esa expectativa, esa idea de que en los mexicanos operara con menor intensidad la pulsión de muerte en tanto tal, ¿no? En tanto la ausencia del semblante o la presentificación de lo real, amenazando al inconsciente como tal o a la vida misma, ¿no? Creo que en ese sentido sería falso pensar que en algo nos ahorra
este, esa debilitación de ese tabú, ¿no? Sí, tal vez, y con esto les pasaría la palabra, tal vez con esto que tú trabajaste, Diego, de la elaboración del duelo o la dificultad de decir adiós, ¿sí? A un ser querido, tal vez eso puede abonar un poco, ¿no? Puede ser, ¿no? No sé qué tanto estarle haciendo el tributo año con año hasta que mucha gente lo deja de hacer, ¿no? Y hay muchos que jamás le hicieron el tributo, ¿no? Entonces, tal vez ahí pensar que en la repetición del recuerdo y de la ofrenda, no sé si es prolongar el duelo o vivir el duelo de una manera mucho más amorosa y eficiente, ¿no? No sé cómo ves, Luis, ¿qué te parece esta perspectiva con tu pregunta? Me parece interesante y me gustaría también escuchar qué opina Diego al respecto, pero es verdad que eso seguramente forma parte del proceso del duelo. Y también es verdad que nosotros sabemos que hay duelos que nos hacen en toda la vida, no terminan de culminarse. Entonces habría que ver qué relación. Creo que eso sería interesante estudiarlo en la clínica, digamos, ¿no? De analizantes que den cuenta de cuál es su relación con esta cuestión. Pero hay algo que a mí también me enseñó mucho sobre el tema de la muerte en México, y que es la literatura, digamos, ¿no? Yo había leído muchísimo, por ejemplo, a Octavio Paz, y es una constante, digamos, en él. Yo recuerdo la vez pasada que había viajado, que había tomado muchas referencias de él porque me acompañaron en ese trayecto de entender el tema de la muerte y desde la perspectiva de México, digamos, ¿no? Pero también recuerdo que había una cuestión que había leído en Diego Rivera, que le preguntan a él en un reportaje que le hacen por el tema de la muerte, y él dice, si usted mira a cualquier rincón de mi taller, verá la muerte por todos lados, de todos los tamaños y de todos los colores. Debo decir que después de 4 viajes a México pasa un poco lo mismo con mi casa. Digamos, tengo una colección entre las que me regalaron y las que he comprado, no sé, tengo una docena de calaveritas desparramadas por toda la casa, así que más o menos estamos igual. Pero a mí lo que me parece interesante es que seguramente en la festividad de los muertos y en lo mucho que tiene presencia la muerte, sobre todo en los artistas mexicanos también, ¿no? Se juega algo del orden de la sublimación. Ahora, volviendo a la pregunta que yo hacía y que vos me contestabas y que estoy de acuerdo en lo que planteás, yo cada vez más descreo de la sublimación como solución de la pulsión de muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un tratamiento de la pulsión, es decir, que uno sublima y algo que tiene que ver con eso, pero eso no implica que cambie la relación que tiene con el goce muchas veces. O sea, podemos expresar algo de esa relación, y en esto me baso siempre en una cuestión muy simple, y es que a mí me encanta leer sobre artistas, sobre músicos, sobre un montón de personas que tienen una relación difícil con la pulsión de muerte, y que han dejado una producción escrita, y han hecho arte con eso, digamos, y eso no les ha ahorrado problemas muy serios con el tema de la muerte, ¿no? Muchos de estos artistas se terminan de alguna manera directa o indirectamente matando, digamos, ¿no? Entonces me parece que yo cada vez tengo más como esa idea de que la sublimación permite expresar algo de la relación que uno tiene con, por ejemplo, la muerte o con la sexualidad, pero no quiere decir que eso lo resuelva. Que va a ser realmente en un análisis donde se va a poder subjetivar la cosa. Por supuesto que quizás sirva, por ejemplo, en lo que es el proceso de un duelo, que no es lo mismo negarlo que estar en una relación con eso, pero me parece que el trabajo de elaboración implica ponerse en relación con el inconsciente y ponerse a generar una articulación con lo que se juega en el plano de la satisfacción de la pulsión, de lo que Lacan llama goce, que permite un trabajo de elaboración, y eso es un análisis lo que lo logra. En lo otro se puede jugar algo del orden de la mostración, y a veces quizás opere como una válvula de escape, me parece, una válvula de escape ante la presión que uno siente, con un hecho artístico quizás deja un poco, descomprime un poco la situación, ¿no? Pero creo que cambiar la relación con la muerte es algo que realmente se logra en un análisis, ¿no? Pero bueno, esto es algo que estoy pensando. No sé, Diego, ¿cómo No, lo vemos que trabajaste también la cuestión del duelo? Diego y la Morgia también está alzando la mano.
Venga, Diego. No, no, si quiero hablar a La Oscar, Morja, encantado. la Morja, adelante, por favor. Bueno, buenas noches, gracias por darme la palabra. Es poco lo que tengo para decir por cuanto lo que conozco sobre el tema del Día de los Muertos en México obedece a fundamentalmente algo que conocí hace 25 años, merced a un texto de Jean Alush que se llama Erótica del duelo en el tiempo de la muerte seca. Estando yo en una institución, bueno, estábamos Alush y yo en la misma institución, École Lacanienne de Psychanalyse, que entiendo en México es una institución bastante importante. Yo creo que ante el desgarro que implica la muerte en cualquiera de sus facetas, el desgarro, y los invito a pensar en el desgarro de una tela, ¿no? De un género. Género en el sentido de la tela. Creo que los rituales que las distintas culturas proponen, y en este sentido yo aprendí por Alush, por Luis y por Diego, ¿no? No sé si en ese orden, pero por ellos tres aprendí sobre la cultura de los muertos que hacen los mexicanos, que los rituales apuntan a generar en ese desgarro en la tela, que es una muerte, la construcción de una suerte de puntadas que permitan hacer de ese agujero en la tela un ojal. Esto es, no una sutura en esa brecha que abre la muerte, sino en un borde que sea digno para ese agujero que está condenado a seguir siendo agujero. Solo eso tenía para decir. Okay. Diego. Sí. No, después de escucharlo acá, ¿qué puedo decir? Sin lugar a dudas, me parece Si querés reactivamos las discusiones que tenemos por WhatsApp. Para después, si quieren, no tengo problema. No, me parece que lo que trae Oscar tiene que ver un poco también lo que vos nombrabas, Aldo, con respecto a la significación y al semblante que puede tener la muerte como tal. Es entendible que la muerte no es posible de enhebrar con algo, justamente porque está ahí en un borde, como lo citó Luis también con lo topológico, en esa adentro y afuera que está todo el tiempo bordeándonos. Y pensaba también en esto que hablaba y planteó Luis también con respecto a la pregunta del lugar de la muerte en México, y vos citás la amenaza de muerte. Hace mucho tiempo, varios años atrás, vi una película que es de humor negro, se llama El Infierno, es mexicana. Preciosa película, muy graciosa por cierto, pero bueno, toca un tema bastante difícil que es en México, que tiene que ver justamente con el narcotráfico y cómo esto opera en todos. Y pensaba un poco en esta situación de que el problema no es morirse, sino que el problema es cómo voy a morir. Esa amenaza de muerte aparece en lo previo al deceso. Porque no es lo mismo estar sabiendo que a vos te agarra la gente que nombraste del cartel y te va a abrir el pecho y te va a sacar el corazón y estás vivo en esa circunstancia. En lo cual lo que puede generar como cierto terror es lo previo, no la muerte. Porque la muerte aparece como este lazo afectivo con Santa la Muerte que habilita al sujeto a tener otro modo de enfrentar su último deceso, por decirlo de algún modo. Pero me parece que también el cómo opera el duelo
que Luis lo trajo en relación a lo festivo, me parece también interesante poder plantearlo. Me parece también que hay que separar desde la intimidad que puede tener el festejo del Día de los Muertos para gente que realmente lo sienten como tal y no como una mera moda o algo comercial, que seguramente ahí uno se va despojando de lo afectivo. Pero aquellos, y esto que nombraste al comienzo vos, Aldo, el respeto. Porque el duelo, en algún lugar, lo que va a generar es un respeto por la ausencia del otro. Después hay que ver qué lugar uno tiene esa ausencia en relación a uno, ese recuerdo, esa forma de que me parece genial en esto de cómo vivían, repetir cómo ellos vivían entre nosotros y la comida, la música, la bebida, que en algún lugar pasa. Yo por lo menos que he pasado por la pérdida de gente muy cercana, cuando me junto con mis amigos, en algún lugar uno lo trae a través de las anécdotas. Eso también es un modo de hablar del otro, desde algún lugar que también tiene que ver con el duelo. Y también ver qué pasa en la diferencia que uno puede tener su vínculo con la muerte, que puede hablar de la muerte desde un lugar productivo, como lo que genera para mí el duelo, y otra cosa es estar coagulado en la pérdida, y en lo cual la persona cuando habla del muerto llora como si esa muerte hubiera sido ayer, y capaz pasaron años. Sí, sí, creo que es importante, muy importante esto que dices y que otra vez, ¿no? Es a través de la palabra, ¿no? Cómo se puede hacer vivo al ser querido, ¿no? Pero finalmente al ser. Y como también nos dice Olga aquí en un comentario, ¿no? Que efectivamente para muchos mexicanos que tienen auténticamente la fe de poder saludar ese día a los que se adelantaron, o sea, otra vez insinuando que para allá vámonos, ¿no? Para allá vamos todos, ¿no? Y, y de ahí surge la magia y el respeto, y efectivamente, ¿no? Tal vez en muchos lados, al recordar, se repiten esas costumbres, esos goces, esos pequeños rituales del ser querido, perdido. Y acá en México lo que es impresionante es que se haga de manera masiva, ¿no? Al mismo tiempo de manera masiva a nivel nacional y muchas veces pasando estas noches literalmente en la tumba, al lado de la tumba del muerto, haciendo guardias, ¿no? O sea, acompañar al muerto primero unas horas, después llegan los otros, y claro que se siente ahí la presencia del otro, ¿sí? Y con ese discurso, ¿no? Con ese lugar simbólico donde está su nombre y sus restos, sus cenizas, pero a ese lugar se le hace el culto una vez más, ¿no? Y en ese sentido no es el funeral aquel original, sino que se repite esa experiencia y no sé, claro que hay algo de lo que no se acaba, hasta pudiera, tal vez en otras culturas se pudiera pensar que hay algo del masoquismo ahí jugado, de un duelo no resuelto, pero ¿quién necesitan una concepción de duelo que implique el no recordar nunca más, ¿no? El desaparecer del inconsciente propio al otro y no va tanto por ahí, ¿no? Pero sí de un gusto por volver a repetir esa ceremonia, ¿no? Que no sé qué grado de masoquismo pudiera tener, pero está el otro grado, el grado del placer de volverlo a sentir, ¿no? De volver a vivir su presencia con todos estos significantes y objetos de su deseo y de su goce, que sin duda es lo que anima al sujeto, no nada más al muerto, sino a uno mismo, ¿no? Bueno, vos sabés que algo que me pareció interesante también porque es festejo, la palabra festejo, vamos a festejar.
cuando generalmente, bueno, por lo menos acá en Argentina, cuando uno recuerda la fecha del fallecido, es el aniversario. O sea, cómo estas cuestiones también adquieren significativamente algo distinto de peso. Desde el aniversario, no sé por qué entonces será que a las personas casadas son aniversarios, pero bueno, más que festejo. Pero no me voy a meter en esos temas. Pero sí me parece que el festejo implica el orden desde el lugar de la vida, de la alegría. Un poco lo que decía Luis, que capaz el carnaval tiene que ver con el festejo de la vida. También se festeja el día de la muerte o de los muertos también desde el lugar de la vida, porque solamente hay festejos si uno está. Si uno no está, lo van a festejar a uno. Esperemos que eso ocurra, pero más adelante. Sí. ¿Convendría abrir los micrófonos para quien quiera hablar, que lo abran en el momento que ¿no? Más que leer, Aldo, para hacerlo más animado? Sí, no sé si quiere Georgina, estaba leyendo esto de Georgina y Catalina que van en la misma línea, y si quieres les voy pasando la Me palabra. parece más lindo, ya que tenemos la posibilidad de comunicarnos por Zoom, que hagamos intercambio, ¿no? Sí. Que usen la voz, que pongan la voz y si hay un rostro también. Georgina, ¿quieres ampliar tu comentario poniendo tu voz, tu cámara, si es posible? O no sé si Catalina. Ana. Ana, ¿quieres abrir tu micrófono? Hola, buenas noches. Sí, estaba justo escribiendo que había levantado la mano. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Mucho gusto. Un placer estar conversando con ustedes. Quería decir algunas cosas de lo que estaban diciendo, que también llevo muchos años aquí, no soy de aquí, pero es una de las celebraciones que año con año me hace sentirme un poquito más mexicana, porque es de las celebraciones que más me gusta de todo lo que he conocido. Sin dudas, además me encantó la referencia que traía Oscar, la de coser en el agujero, coser un ojal más digno, o un ojal digno, me pareció preciosa. Eso se cose, por lo menos de lo que he aprendido aquí de los mexicanos, se cose con los goces de la vida. Es verdad que la idea es de que se abre el portal, pero se abre de un solo lado. Nosotros podemos ir al cementerio a visitar las tumbas de los muertos, pero el portal se abre para que los muertos vengan. Es decir, todo transcurre del lado de la vida. Transcurre como en la casa en la que uno está, que es la casa de la vida. Sea que vaya al cementerio a visitarlos o sea que los recibamos en nuestras casas, la verdad es que todo es de este portal. El portal es unilateral, porque nosotros no podemos saber nada de ellos. Ni siquiera la celebración está para que ellos nos iluminen con algo de la muerte. Es para que nosotros los recibamos en la vida. Ellos vienen para aquí. Me parece que eso es bien importante, porque además se hace con los goces, se celebran los goces de la vida cuando los muertos estaban vivos. El tequila que les gustaba, el cigarro que fumaban, el juguetito de los niños, la pintura, los lápices, los pinceles de Diego Rivera, lo que les gustaba cuando estaban vivos. No esperamos iluminaciones del más allá, o al menos no es esa la perspectiva, es recibirlos, vienen de visita una vez al año. Y en lo que he aprendido también gozamos juntos, de alguna manera, de lo que ellos gozaban de la vida y de lo que nosotros gozamos en nuestra vida. Se comparte el goce de la vida. Por eso me parece que es un tratamiento desde la vida, sin dudas, de ese agujero de lo que han hablado de muchas maneras. El portal es de una sola vía. No se espera saber de la muerte, no se espera saber del más allá. Los recibimos acá, como si estuvieran. Y es una fiesta porque los recibimos y somos anfitriones de esa fiesta y ponemos la mesa. El altar y las ofrendas es una mesa muy bien puesta. Además, está toda la mixtura de la que se toma la simbología de lo prehispánico, lo hispánico, lo religioso católico, con todas esas múltiples referencias. Pero finalmente se le dice altar por esta mixtura, pero es una mesa muy bien tendida para disfrutar de los goces. Creo que eso es algo importante y que no nos hace aprender de la muerte, sino que lo hacemos desde nuestra perspectiva. Y que sin dudas marca la flecha temporal. Hay algo de que se repite todos los años porque ubicamos simbólicamente una cierta fecha para el ritual de la repetición, sin duda, pero la flecha es temporal. Y bien decías por ahí, Diego,
es que nosotros nos preguntamos para adelante porque no es que del origen no sabemos nada, le suponemos un punto de inicio al origen y suponemos de todas maneras que la flecha sigue eternamente para algún lugar. Y entonces vamos para adelante. Ahora se van sumando los muertos año con año lo que vamos teniendo, pero vamos todos para adelante, nosotros seguiremos adelante de un punto mítico de origen, la flecha es para adelante, es nuestro modo temporal de vivir, también eso es vital. La otra cosa que quería decir en relación a algo que aprendí aquí es que de algún modo se pasan cuentas y viene de la mano de esta flecha temporal. Hay algo que viví como muy de cerca, los vivos le pasan cuentas de la buena manera, lo quiero decir, a sus muertos, de qué hicieron con sus bienes, cuando van al cementerio como que cuentan, además de celebrar en la mesa y comer y tomar y hacer la fiesta, o en las casas, cuando se los recibe en casa, se le cuenta qué pasó con los bienes que tenían, qué pasó con la familia que siguió, se presentan a los nuevos, el nieto, el que nació, la novedad, voy a casarme, se muestra que el anillo, voy a pedirle matrimonio a la no sé qué. Hay una puesta al día con los muertos que se suponen un poco alejados y que vienen de visita como los amigos cuando nos reunimos. Entonces hay esa puesta al día de cosas, rendición de cuentas, que también es unilateral, las hacen los vivos sobre lo que quedó en esta flecha temporal. No se le pide, no es espiritista o animista que se esperan, al menos no es lo que yo aprendí de las vivencias que tuve en todos estos años. Que ellos nos cuenten a nosotros qué pasa, o que ni siquiera, en todo caso, los fantasmas de cada uno pueden intervenir para que uno piense que el otro piense que está bien o está mal lo que uno hizo. Pero en realidad, otra vez es unilateral y hay algo de esa donación de la puesta al día y que es de palabras. Creo que hay un gran valor, además de toda la simbología de la palabra, y de hecho en la mega ofrenda que se hizo en Palacio Nacional, este año se hizo una mega ofrenda en el Palacio Nacional por las víctimas del COVID. Evidentemente se incorpora año con año en las ofrendas muchas cuestiones. Este año, por supuesto, es la cuestión de referencia. De las varias cosas, era una ofrenda central en el gran patio del Palacio Nacional, con como muchas espigas o caminos que se abrían, como rayos que se abrían para distintos costados donde se montaban los distintos altares. Una de ellas, que fue la que me llamó mucho la atención, decía, escrito con una hermosa artesanía, solo somos palabra en este mundo. Y eso me parece que es un dato de la muerte, porque nosotros, el esfuerzo es celebrarlo con los goces de la vida, pero de los muertos solo nos quedan palabras, solo nos quedan, no sabemos nada del goce de la muerte, solo sabemos de los goces de las vidas. Entonces hay algo de esto que me parece que pone en juego, como límite a toda esta enorme tradición, pone como límite, nos quedan las palabras hasta que ya no quedan más. Cuando ya nadie recuerda al muerto, pues ya ni hay palabra que lo rescate. Pero en todo caso, los goces de las vidas y la palabra, lo simbólico de la muerte. Y la última cuestión que quería decir que me impactó este año, estaba sugerido, saben que los estados todos tenemos diferencias, no sé ahora cómo está Zacatecas muy bien, pero bueno, Ciudad de México ha estado muy complicado y sigue complicado en las cuestiones de restricciones de movimientos y de reuniones y demás. La celebración de muertos es de las más importantes. Yo creo que Muertos, Guadalupe y el Día de la Madre probablemente sean las 3 celebraciones masivas de México. Bueno, y el Día de la Independencia. 4. Pero el Día de Muertos es fundamental para la vida, y una de las grandes cosas, además de reunirse en las casas, es ir a los cementerios. Se pedía animosamente que la gente no fuera o que no se agolpara, y hubo restricción de ingreso. Me había tocado ver la gente los días anteriores a todos los días de muerto en bandadas y con carritos como si fueran de materiales de construcción, carritos enormes así, llevando todas las cosas que se llevan a las tumbas para decorarlas, para iluminarlas, para hacer los festejos y luego toda la comida y toda la celebración que se hace. Había visto a la gente así. Lo que vi este año eran las filas, intentando guardar sana distancia, que si el metro y medio de distancia, las filas enormes porque se regulaban los ingresos días y días anteriores, esperando el turno. O sea, se había complicado más, pero la gente, la fuerza, llevaba igual a eso.
esperando el turno posible para entrar al cementerio y decorar sus tumbas y hacer el ritual que tenían que hacer, aunque no pudieran, por lo menos aquí en Ciudad de México no se iba a poder de esa manera, entrar a hacer los grandes festejos como se hacían en otros años. Pero no, la gente se tomó el tiempo mucho antes de hacer las filas y esperar para poder entrar. Eso tiene un peso y una constancia más allá de la muerte que estaba en las calles para aquellos que salían a hacer eso, como amenaza. Bien, estas eran las cosas que me había evocado, varias de las cosas que ustedes dijeron antes y que les agradezco mucho. Me gustó mucho, Ana, eso que decías, que somos palabras, ¿no? Porque también es la idea que tiene Lacan, ¿no? Como el significante subsiste, digamos, queda luego de la muerte. Él pone el ejemplo de la lápida, pero también me parece que aparece en los altares de los muertos de alguna manera, ¿no? Y es una forma de mostrar eso, de que el significante muchas veces está anterior a la vida y subsiste en la vida, ¿no? Y nosotros somos tomados en un tramo por ese significante. Andrés De hecho, Cerón antes quería... que las fotos, perdón que interrumpa, pero antes de las fotos, Sí. porque no toda la vida hubo fotos, ahora se ponen las fotos y es como totalmente normal, pero eran los nombres, lo que se ponían eran los nombres, en las calaveritas o en lo que fuera el objeto que representara, incluso en piedras, las rocas, es el nombre, es la palabra que representa al goce que no está. El nombre de sus objetos, ¿no? Que son los que están en sus ofrendas, en sus comidas, en sus tequilas, en sus discursos. El impacto del decir que deja el muerto o la hora muerto en todos los vivos, ¿no? Y que sigue estando en tiempo presente. Así como decimos, Aristóteles dice, o Lacan dice, o Freud dice, como si estuvieran vivos aún, ¿no? Tiene que ver con ese impacto. Y mientras menos impacto tenga el decir de estos sujetos, menos ofrendas tendrán y menos recordados serán. Sí, Luis, está... Andrés Cerón quería hablar. Estaba con la mano No levantada. sabía cómo levantar mano. Sí. No sé. ¿Está? Hola, está. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Muchas gracias a todos los que han aportado. Creo que eso hace mucho más rico el encuentro. Yo llevo 20 años viviendo aquí en México. Soy colombiano, del sur del país. Cuando llego a México, justamente llego unos días antes de la celebración del Día de Muertos y voy a un lugar emblemático, me llevan a un lugar emblemático a dar la vuelta, a conocer un poco la ceremonia. Lo que se me hace muy particular en ese momento es que no encuentro una relación que haga más fácil la muerte, pero sí me quedó muy grabado en ese momento muchas frases que aparecían, ¿no? Entre ellas, la muerte me sonríe, la muerte me pela los dientes, no le tengo miedo a la muerte. Yo creo que sí se le tiene miedo a la muerte. Ahí Lacan creo que se adelanta y nos dice, hace bien en creer en ella, ¿no? La muerte existe. Y justamente lo que, como decía hace un momento Ana, la celebración a la vida plantea también un encuentro con una relación existente con ese que estaba vivo. Es decir, lo que se renueva finalmente es la característica de la relación con la que se encontraba cuando ese estaba vivo. Entonces, lo que se retoma muchas veces cuando se dice, va a venir a visitarte, y a los niños a veces se les dice, te pueden jalar de las patas, de los pies, si haces algo en el altar, no como amenaza de que el muerto viene a hacerte algo malo, sino al contrario, es una visita y se prepara la casa para la visita. Y eso a mí me pareció hermosísimo. Es decir, gente que está muy, muy, muy apegada a la tradición, ordena la casa como si fuese a llegar una visita muy importante para ellos. Y eso implica muchas celebraciones. Entonces, no me parece que sea una relación que nos prepare para la muerte de una mejor o peor manera, pero sí es una relación que vuelve vigente el encuentro con el difunto, con ese que todavía de alguna manera sigue teniendo un valor de peso de representación, para algunos sigue siendo una forma incluso pacificante de poderlo recordar, pero para otros no.
para otros recordarlos estos días la pasan mal. No sé cómo la van a pasar. Y eso también resulta muy singular en el sentido de ver qué pasa con la ofrenda. ¿Qué es lo que se ofrende? Sí, perdón, ¿qué es lo que se ofrece? ¿Y por qué la ofrenda tiene que ser tan respetuosa? ¿Por qué se hace con eso después? Entonces viene toda una serie de formulaciones que son súper interesantes, al menos a mí me parecían muy interesantes, como la comida pierde el sabor, el tequila se le pierde también el valor alcohólico, entonces ya no emborracha, ya el valor se lo llevó. Pero recordaba, por ejemplo, al menos en Colombia, en el sur del país, de donde yo soy, que es de Nariño, cuando abríamos una botella de aguardiente, de licor, tirábamos un chorrito de licor al piso, o a la tierra preferiblemente, para las ánimas. Es decir, hay también una ofrenda, pero es muy diferente a esta. Ofrecer lo que se tiene para el que estaba antes vivo representa también una forma de hacerlo vigente en sus gustos, en sus formas y en la relación. Y me parece que hay una manera también súper importante en poder hacer un poco lo que decía hace un momento, eh, no recuerdo su nombre, que me pareció súper lindo la representación de hacer un ojal de aquello que se rasga. Es decir, no establece una forma para taponar, pero sí establece una forma de entrada. Y vivenciar la fiesta, en términos de esto que es una celebración, también en este día convoca a que la familia se reúna en este lado donde yo vivo, que es el sur del país, curiosamente también del sur. Hay tamales, y entonces se convoca a la familia vienen si es en casa de la abuela, si es en casa de los padres, o alguien trae los tamales. También se acostumbra mucho eso, repartir algo de lo que se tiene. Y esto de sentarse a contar qué es lo que pasó, no es que no pase en otros días, pasa también en este día, pero en este día tiene un valor, digamos, muy importante por cómo es que se celebran de nueva cuenta cuando estuvo vivo. Y creo yo que también se hace presencia en esa ausencia. Esto es lo que quería comentar. Muy bien, hay dos Gracias. participaciones más. Permiso, quería tomar algo de un poco lo que nombró Ana y lo que también dijo Andrés, que tiene que ver con la palabra y esto de que el Día de los Muertos tiene que ver con la presencia del otro. Yo algo que me pregunto, y tal vez capaz, si quieren responderlo, lo responden, yo me pregunto qué va a pasar o qué estará pasando hoy en día con lo tecnológico. Porque en esto que decía Ana de la foto, y después aparece o anterior la palabra, para ver una imagen, hoy en día tenemos filmaciones. Hoy en día con un celular quedan plasmadas las voces. Yo hace mucho tiempo, en una entrevista a una de las madres de Plaza de Mayo, lo que ella decía cuando le preguntaban sobre la pérdida de su hijo, que ella lo que primero perdió fue el tono de su voz, no sus palabras, pero sí este tono de voz que deja una huella, y no deja cualquier huella, la voz desaparece. Entonces pensaba hoy en día qué va a pasar o qué estará pasando, porque esto lo podemos ver, no sé, noticias, a veces acá en Argentina lamentablemente le roban a un chiquillo su celular que tenía justamente la última conversación, cómo estas huellas del otro quedan plasmadas en su voz, en una imagen que es dinámica, por decirlo de un modo, o en los últimos chats. O sea, hay algo de esta presencia que también va a estar y que está vinculado también con la muerte. Entonces me pregunto también cómo opera, porque el Día de los Muertos o un aniversario, como puede ser el recordamiento de una fecha en particular, tiene un estatuto. Ese estatuto es un poco lo que dijo Oscar, que tiene que ver con ese Oscar. ¿Cómo va a operar o cómo está operando? Es algo que personalmente me llama la atención y que, bueno, quería hacer el comentario. Sí, en la hora nacional de ayer domingo estuvieron pasando voces de muertos, ¿no? De ya muertos, ¿no? Justamente en esta línea. De ahí surgió la idea de poner un poquito la voz de Freud y de Lacan. Pero tenemos aquí dos participaciones, la de Natalia y después la de Rafa, si están de acuerdo en darles. Sí. Natalia. Hola, sí, buenas noches.
Bueno, no, un poco tomaba esto que dice Ana, de que somos palabra, y por otro lado, también en lo que decía Andrés de no taponar, y pensaba en esta cuestión de cómo se elabora un duelo, ¿no? De permitir hablar, digo, la función del analista, por un lado, y que también la relación con el muerto que tiene la persona, ¿no? que está en la elaboración de un duelo, la forma en que muere, si lo pudo de alguna manera duelar. Pensaba también en lo que planteaba un poco Diego y lo que planteaba Georgina en relación a los desaparecidos, a la figura de los desaparecidos, que bueno, es todo un tema en Argentina también, no en relación al narcotráfico, sino a la última dictadura militar. Y por otro lado, me parecía también en esto que decía Luis, que bueno, sublimar por ahí, creo que sí, no es como la única forma. Creo que la palabra en el análisis es lo que de alguna manera tiene que estar colaborando, digamos, en facilitar ese trabajo de duelo. Y también me acordaba de las palabras de Freud en relación a la muerte de su hijo. Creo que creo que es en Más allá del principio del placer, que plantea, no sé si es en ese texto o no, bueno, que no era la muerte de un padre lo más doloroso, sino la muerte de un hijo. Y bueno, y todo esto de que la preparación, ¿no es cierto?, en la vida, de poder soportar la muerte, tiene que ver con poder vivir, ¿no es cierto? Eso también, me parecía, eso quería agregar. Ok, muchas gracias, Natalia. Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Rafa? Bueno, yo tengo una pregunta para Luis, Darío. Hola, Luis. Hola, Diego. Hola, Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Saludos desde México, Monterrey. Bueno, más que todo es una pregunta técnica, Luis, porque tú escribías hace unos días una publicación de ajedrez y yo te comentaba que un gran maestro de ajedrez que fue Bobby Fischer murió a los 64 años, que es el mismo número que tiene las casillas del tablero, ¿no? Entonces, tú me respondiste la coherencia de un maestro, ¿no? Al morir, ¿no? Entonces, yo lo que me puse a pensar es como en el final del análisis, como cuál debe ser la coherencia existente del final del análisis, digo, para una persona que se analiza, o sea, que propone el psicoanálisis con la relación de su propia muerte. Es decir, o sea, ¿cómo debe de pensar eso? Igual, Diego, si puedes aportar. Porque hay una cuestión innegable que, digo, uno dijera Lacan, ¿no? ¿Por qué no pensar que podemos vivir 150 años, ¿no? Digo, uno más o menos ya sabe cuándo va a llegar el momento y me parece que, bueno, presumiblemente el psicoanálisis da una solución a eso y una forma de arribar a quitarse, no sé, ese miedo o esa aceptación. Ponías las palabras de Freud, ¿no? Que si uno quiere soportar la vida, debe prepararse para morir, ¿no? Entonces, ¿qué propone el final del análisis, ¿no? Dejar de pensar en eso, pensar que uno puede vivir 150 años, estar tranquilo cuando se llegue el momento. No sé qué puedas aportar. Muchas gracias de antemano. Diego. A mí me encanta porque, mira, yo lo voy a hablar de mi propia experiencia. Yo creo que uno cuando se da cuenta de la finitud propia, necesariamente se posiciona frente a su propio deseo desde otro lugar. Creo que el final del análisis es poder situarse justamente en eso, de cambiar una posición distinta con respecto a la finitud propia.
porque me parece muchas veces la gente toma a la ligera, yo sé que me voy a morir. Y ese yo sé que me voy a morir muchas veces encubre una falta de pregunta a su propia finitud. Y en el recorrido, lo que propone el psicoanálisis tiene que ver el vínculo con el deseo, ni más ni menos. Cambia la posición existencial, si no mal recuerdo, en Oscar Lamorgia en su libro lo dice justamente, que tiene que ver con eso, un cambio de posición existencial con uno mismo y el deseo de uno. Yo no sé si quiero vivir 150 años, pero el día que vivo y que se acerque a 148 años ya me basta y me sobra. Tal vez Luis también lo puede decir, porque Luis está todo el tiempo conectado con eso y sus horas de sueño no son las mismas que las mías y está siempre con lo último de lo último. Pero me parece que lo que propone el psicoanálisis en relación a la finitud propia siempre es la salida de algún lugar que hacemos con nuestra propia matriz de goce y conectado con el deseo para tener una posición distinta a la que ingresamos al análisis. Y que eso, el tiempo no es un tiempo cronológico, sino es el tiempo del inconsciente. Entonces, para mí, por lo menos mi entender que tengo con el final de análisis, genera eso, genera productividad. Inclusive podría decirte que el libro que llegó a tus manos tiene que ver con una producción que tiene que ver justamente con eso, con cerrar una historia de uno plasmada en un libro, ni más ni menos. Así que por lo menos mi posición, Rafa. Luis podría ampliar seguramente más. No, lo que te iba a decir, Rafa, es que me gustó mucho el comentario en esa nota que hiciste de Facebook, porque no recordaba ese dato, y Bobby Fischer era alguien que yo desde muy pequeño había admirado cuando me gustaba mucho jugar al ajedrez, y fue el comentario en una Le gustaba tanto jugar al ajedrez que se murió a los 64 años, o sea, algo me pareció impresionante a mí, ¿no? Yo no estaría seguro si fue eso, pero no lo descartaría como hipótesis, porque a mí lo que me gustaba de Bobby Fischer es que primero que, bueno, la película Gambito, que es la serie Gambito de Reina es muy recomendable, y es la vida de un ajedrecista, que me parece que en verdad se trata de la vida hecho en femenino, de la vida de Bobby Fischer, que fue un tipo que jugó precisamente contra los soviéticos, que eran inquebrantables, y ganó, y fue un tipo muy interesante, porque terminó ese torneo internacional y nunca más jugó internacionalmente. Pero sí, sin embargo, jugó por fuera de las exigencias del país, que lo había... Y Estados Unidos le mandó una orden de captura porque había un bloqueo que le había hecho a Yugoslavia y él fue a jugar allí, digamos, ¿no? Entonces estuvo siempre perseguido, pero siempre estuvo en relación a la cuestión del ajedrez, fue un gran maestro, y cuando vos aportaste ese dato dije, bueno, es coherente, no podemos decir si es realmente que por eso, y bueno, me parece que también que no podamos decir es parte de ese misterio que tiene que ver con la cuestión de la muerte, ¿no? de ese real que se pone en juego, de esa magia. Y me parece que el análisis permite cambiar realmente, quizás yo diría, me atrevería a decir, pero ustedes dirán, lo único que permite realmente cambiar la relación con la muerte. Por eso les decía que es muy interesante lo que genera el arte a partir de eso, pero que no estoy muy convencido de que cambie la relación con la muerte a partir del arte. Quizás sí, es lo mismo que decimos con respecto a la muerte de Bobby Fischer, no sabemos si fue exactamente por la coherencia del maestro de ajedrez o por una casualidad del destino, digamos, ¿no? También hay que darle lugar a la contingencia, por supuesto, y sobre todo si hablamos de la muerte. Lacan decía, no hay seguro de vida, todo seguro de vida es un seguro de muerte, porque se lo dan a uno cuando está muerto, entonces no podríamos decir que eso es seguro, pero me parece que sí, que el análisis, o sea, sobre todo en lo que puede ser una problemática obsesiva, digamos, ¿no? La obsesión se caracteriza por pensar la muerte, por tener una serie de sintomatología absolutamente ligado al tema de la muerte, no solamente de la muerte propia, sino de la hostilidad que genera la relación con la muerte propia, la hostilidad permanente que tiene hacia el otro, y todo, por ejemplo, los rituales obsesivos
la religión misma, por eso Freud la compara con los rituales obsesivos, se arman en relación a la problemática de la muerte. Entonces me parece que si un análisis logra algo, es precisamente cambiar esa relación con la cuestión. Y todo ese tiempo que antes uno la pasaba pensando en la muerte, que implica toda una serie de puesta en juego de fantasma, de energía malgastada, un montón de cuestiones, a mí lo que me parece que queda disponible para la vida, digamos, ¿no? Todo lo que se jugaba en los síntomas, que es una carga o en reprimir ideas y cuestiones agresivas, todo eso queda a disposición de uno y genera una energía que tiene que ver con la vida. Por eso el prepárate para la muerte, que repetíamos, si invitan para muerte, no es prepárate para la muerte, bueno, me preparo para morirme, y ya está. Es precisamente vivir la vida, digamos, ¿no? Entonces me parece que bueno, que la celebración de la muerte es una celebración de la vida y de ambas cosas, ¿no? Y que está muy bien, algún día espero poder volver a celebrarlo de forma no virtual, digamos, ¿no? Claro, muchas gracias. Tengo 3 participaciones y si quieren las circulamos. Es Mirta, Karina, Terceros y La Moria. ¿Sí? La Moria y Mirta, Karina, Tercero. Ahí, quien quiera tomar la palabra primero, pero serían esos 3. Sí, es muy cortito. Sí, perdón. no sé, ¿sigo o no sé, perdón, o espero y... Sigue Mirta, bueno, y después yo soy Karina, sí. Ajá. Es muy cortito, es una cita que puse en el chat, que encontré justamente hoy, que me llamó una amiga que había fallecido la mamá, y justamente contaba lo que relacionaban ustedes, los 97 años tenía, pero es decir, todas estas cosas que se relacionan con la vida, ¿no? De cómo cocinaba, bueno, todas estas presencias en la ausencia, ¿no? Y justo me tocó hoy saludarla, y bueno, había encontrado una cita de San Agustín, ¿no? Hablando un poco de los místicos, que dice: yo muero, pero mi amor no muere, os calmaré en el cielo como os amé en la tierra. Sed virtuosos, no lloréis ni os dejéis dominar por la tristeza. Voy al cielo donde os espero mediante la bondad de Dios. Queda a los que lloren lo que hay de más hermoso, la esperanza de encontrarnos en el cielo, y entre tanto, sobre la tierra, el recuerdo de sus consejos y su ejemplo de vida. No sé, me pareció que esto de recordarlos, ¿no? De recordar sus costumbres, las cosas que les gustaban, ¿no? Estaba vinculado a esto de no dejéis dominar por la tristeza. Eso. Bueno, Mirta, no estaría muy seguro con lo que en el cielo lo vamos a encontrar, pero bueno, eso depende de las creencias. Bueno, eso ya es dudoso. Karina, ¿quieres continuar? Sí, bueno, en realidad yo comentaba un poco a propósito de lo que decía Ana, en Bolivia, las características de Todos Santos, la verdad es que son muy parecidas a las de México, ¿no? Y son también muy importantes. Y sí, yo creo que es la fiesta más, de repente, la más importante por toda la cuestión afectiva que tiene, ¿no? Solo que aquí tiene como una versión más, una parte más, si es que vale el término, que ocurre en los contextos como muy populares, y es que alguien, a la hora en la que se tiene que ir el alma, alguien se disfraza del muerto, ¿no? Se pone algo del muerto físicamente, y los demás familiares le tienen que corretear y decirle, o sea, y el muerto tiene que presentar una resistencia para irse, ¿no? Como decir, no, no me quiero ir, me quiero quedar. Y son los dolientes los que le dicen, no, te tienes que ir, ya no estás acá, ¿no? O sea, y le persiguen un par de cuadritas, así como un juego totalmente, ¿no? Pero yo lo pensaba, ¿y qué ocurre? Se está perdiendo, ¿sí? Porque es como muy popular también y muy de algunos contextos específicos, pero yo lo pensaba a propósito de todo lo que decía Ana, ¿no? Que es que, o sea, vuelve el ser, o sea, lo activo y lo pasivo, ¿no? Llegó el alma, todo, nos vinieron a visitar, nosotros les ponemos al día, ¿no? Les contamos cosas, y en esa versión el alma se quiere quedar, ¿no? Y es ahí el vivo
que le dice, no, vete, vete, ya son las 12, andate, y hace un jueguito para llevarlo a la puerta, ¿no? Al muerto, llevarlo simbólicamente, ¿no? Porque alguien se disfrazó, ¿no? Entonces es como una parte más que tiene aquí en Bolivia y que me parecía que también es otra forma de sobrellevar, donde ya los vivos son los que tienen que volver a poner a su lugar, digamos, a los muertos, ¿no? Entonces eso me parecía interesante y bueno, porque es así un poco en Bolivia también, en realidad. Eso era todo lo que quería comentar. Me Gracias. recordaste un poco la responsabilidad que tiene el invocar a los muertos, ¿no? Que en el juego de la Ouija, por ejemplo, hay que despedirlo al final. Lo invocas, lo tienes que despedir porque no se vaya a quedar ahí su presencia, cosa que a muchos otros que no son muy gustosos de estos rituales, hay que decirlo también, ¿no? Angustia este, este ritual en esa misma línea de que, ¿y qué tal si se queda la presencia, ¿no? ¿Y qué tal si no se quiere ir? ¿No? ¿Y qué tal si ya le Goethe gustó? decía, nunca te librarás de los espíritus que invoques. Ándale. Sí, es interesante, ¿Quién? ¿Quién pero decía? en este juego Goethe. no se queda, o Goethe. sea, no hay chance de que se quede, se va, solo le acompañas a que se vaya, ¿no? Porque está disfrazado, una cosa así, y se va, ¿no? Bueno, Sí. está Interesante, bien bonito. Carlos la Morgia. Carlos no, Oscar. Oscar la Morgia, es que Oscar. no lo vi bien. Bueno, tengo poco para decir, pero quería decirlo. Una de ellas es que la tesis principal del texto de Alush que recomendé, Erótica del duelo en el tiempo de la muerte seca, es que el duelo no se completa por la sustitución del objeto amado, amado y perdido, sino que el duelo se completa cuando uno logra modificar las relaciones con el muerto. Eso implica, obviamente, un trabajo subjetivo que me lleva a decir taxativamente que la clínica analítica es el duelo. Si hay un duelo crucial, es la clínica analítica, porque es la clínica por aquel, o el duelo por aquel, que habré sido, lo digo en el futuro anterior. En segundo lugar, está la cuestión de Lacan y las dos muertes. Hay una primera muerte que es la muerte biológica y hay una segunda muerte que es el olvido. Hay gente a quien le acontece la primera muerte después de la primera, después de la segunda. Hay gente que padece la segunda muerte, el olvido, antes que la muerte biológica tenga su razón de ser. Vale decir que hay gente para quien la degradación durante la vida se convierte en olvido y solo resta esperar la primera muerte, que es cuando el corazón se detiene. En este aspecto, los clásicos de la literatura, por ejemplo, esos están condenados a que la segunda muerte no acontezca nunca. Esos se mueren, pero Shakespeare es un inmortal, Freud también, seguramente Lacan también, Borges también. Esos están condenados a que la segunda muerte nunca acontezca. Distinto de la mayoría de los que estamos acá. Yo en primer lugar, ¿no? Bueno, no sabemos, ¿eh? No, Queda sí un par de sabemos. años para seguir escribiendo libros. Sabemos. No sabemos. No. Bueno, gracias por dejarme participar. Un abrazo grande a mis amigos Luis Salamone,
Diego de Grati y Aldo, a quien no conocía, tuve el gusto de conocer, y me pareció extraordinario. Yo aprendí mucho de lo que escuché esta noche. Gracias. Gracias igualmente. Bien, pues no sé si Mirta quiere hablar, tomarla. No, es la pasada ya. Bueno, si quieren, Luis, Diego, podemos ir cerrando. ¿Algo que quisieran agregar, Luis y Diego? Yo estaba buscando, ¿sabes qué? Que a mí siempre a lo largo de mi vida, en este atractivo que tenía en lo que era mi neurosis obsesiva bruta por la muerte, siempre coleccionaba poemas relacionados con la muerte. Si vos estás de acuerdo, yo cerraría con el que a mí más me gusta, pero lo dejo para el final si querés. Lo estoy buscando. Ah, bueno. No es de un mexicano. Venga. Si hacemos algo más internacional. Pues lo dejamos al final eso. Diego, dale. ¿Quieres comentar algo más? No, agradecerte, Aldo, la invitación, agradecerle a todos los que participaron escuchándonos, viéndonos, aquellos que pusieron también sus palabras, porque si se trata de hablar de la parca, nada mejor que poner palabras, por más que no alcance. Podemos hacer Zoom todos los días y hablar de la muerte, que siempre vamos a agregar nuevas palabras para combatir ese real que no tiene una palabra que la encierre como tal. Y vuelvo a lo que un poco le dije a Rafa en la respuesta, y lo que también Luis trajo. Me parece que la clínica analítica nos pone en un lugar, en una posición frente a la muerte, que capaz no la vamos a mirar como el sol, dijo Lacan, pero de última vamos a ponernos unos anteojos negros y disfrutarla hasta que llegue. Así que gracias a todos por su participación, y ojalá, como dijo Luis, nos encontremos en México en otro momento, en otro tiempo, festejando a los que ya no nos acompañan, pero nos alumbran de algún modo. Así que buenas noches, y esperemos que Luis haya encontrado el poema, porque si no vamos a seguir esperando. ¿Ya lo encontraste, Luis, o voy yo? Sí. Dale vos y yo después lo... Para que cierres tú. Yo les quería compartir una calaverita que escribí para Lacan. Ah, teníamos poema entonces. Si saben qué es la calaverita. Contá porque hay gente... Contá porque no. Yo me enteré hoy, por ejemplo, habiendo estado ya tantas veces. Yo también. Bueno, la calaverita, así como seguro conocen este cráneo de azúcar que tiene los nombres tanto de los vivos como de los muertos, y que hay muchos vivos que no quieren que les den su calaverita de azúcar porque sienten como que ñáñaras, o sea, algo de angustia. Ñáñaras es algo que tiene que ver con la angustia, o una versión de la angustia. Pero asimismo también hay algo, eso llaman calaveritas también, y son en palabras, en versos, y se dedican tanto a los muertos como a los vivos. Entonces, les voy a leer una que escribimos. Se llama Lacan. Lacan pensaba en el final, en el análisis hasta el final, no sin antes tropezar con un obstáculo universal, un fantasma atravesar y una muerte subjetivar. Lacan, ja, 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 ja. A mí nadie me subjetiviza, yo no soy de la misma ceniza, yo pertenezco a lo real. Lo que pretendes me da risa, decía con una sonrisa, es imposible de simbolizar. Todo aquel que sintomatiza de la madriza no se puede librar. Lacan. Pero es que usted generaliza, siempre anda con mucha prisa. ¿Acaso se le olvida que para que usted tenga vida, de un nudo se debe amarrar? Todo aquel que con usted se angustia, hablante ser, debe desear. Solo para el hombre usted está hecha, la naturaleza la desecha, ya que la vida siempre ha de retornar. Sigmund Freud ya lo decía,
Eros y Tánatos juntos hasta la eternidad. Lacalacán, 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 Lacalacán. La Catrina lo consentía, le permitía su travesía, no sin antes augurar que él tan solo se iba a quedar. De una causa perdida, el parisino pretendía un nuevo deseo inventar, pero la hipa lo perseguía y su escuela quería estropear. Lacalacán, 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 Lacalacán. Muy contenta y confianzuda lo acechaba la huesuda sin dejarlo descansar, y entre paredes y muros lo dejaba a él solo hablar. Ahora voy por los lacanianos que su causa pretenden reivindicar. Yo no soy de la misma ceniza, yo pertenezco a lo real. Lacalacán, Lacalacán. Esa es. Me parece que esa calaverita tiene el tono festivo del Día de los Muertos Mexicano, y que está bueno para terminar con eso. Tengo, entre las cosas que me ha regalado México, ya tengo el privilegio de tener una calaverita escrita hacia mí por un mexicano, así que agradezco enormemente eso. Yo las conocí hoy, no las había conocido de antes, y yo había pensado en un poema, pero me parece que ese es mucho más lindo para terminar la noche. Pero vas a dejar a los demás queriendo escuchar. Si lo encontraste, si es el pretexto para decir que no lo encontraste, está bien. Lo encontré, pero va a quedar como la muerta ahí. Me parece para otra oportunidad. Para otra oportunidad, sí, me parece que ya que fue Aldo quien nos brindó este espacio, nada mejor que él con su saber cerrarlo también. Con la calaverita, claro que sí. Más viene por nosotros de la calaca, así que mejor huyamos. Viene por los lacanianos. Bueno, entonces pues me queda agradecerles a todos por su participación, por su tiempo. Ya en Buenos Aires creo que ya van a dar la 1, creo. Pero bueno, ha sido muy, muy bonito esta experiencia y les mandamos un abrazo a todos, un beso y los esperamos en la próxima reunión. Muchas gracias por participar. Buenas noches a todos. Gracias. Un abrazo, un saludo, Diego, Luis, Aldo. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Estaba colgando los tenis cuando yo estiré la pata. Me dieron ganas de fumar, pues creo que es hora de faros chupar.